Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoritos y señoritas y personas de la tercera edad. Aquí arrancamos con los videos que les estuve prometiendo a mis alumnos de tercer semestre de Cobash y para todas las personas que pudieran servirle este video. Aquí empezamos esta ronda de videos a la cual vamos a denominar los fifísicos con su fifí mayor, el profesor Obed Chávez. En este momento vamos a ver el método analítico. Aquí ya hice algunos escritos, algunas fórmulas que nos pueden ayudar y ya las escribí y ya resolví algunos problemas, algunas operaciones para ganar tiempo. Ahora, este es el método analítico de suma de vectores. La representación gráfica es una lancha jalada por dos personas agarradas de la punta, como podemos observar. Una persona tiene sujetada una cuerda de esta lancha con una fuerza de 2000 newtons y esta segunda persona tiene una fuerza 2 de 2500 newtons. El primero tiene un ángulo de 75 grados con referente al eje horizontal, el eje de las X, y otro con referencia al eje de las X tiene 300 grados de apertura. Entonces, aquí vamos a generar, tenemos nuestras cuatro fórmulas ya despejadas. Mi f de x es igual a coseno del ángulo θ por la fuerza resultante o la hipotenusa de mi triángulo rectángulo que se forma. Mi f de y es igual a seno del ángulo θ por la fuerza resultante. La tercera fórmula que ya tenemos despejada es el teorema de Pitágoras, que aquí lo representamos como la fuerza resultante raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Y para obtener el ángulo de mi vector resultante, de mi fuerza resultante, es tangente inversa de f de y entre f de x. Comenzamos. El hack 1, el primer truquito que vamos a empezar aquí es descomponer nuestra principal fuerza número 1. Tenemos una fuerza de 2000 newtons. Para eso utilizamos la fórmula 1. La fórmula 1 me dice que coseno del ángulo θ. Mi ángulo θ en este caso es 75. Coseno de 75 por 2000. Fuerza resultante es la magnitud de este vector, que su fuerza resultante es 2000 newtons. Tengo una f de x. Esa multiplicación me da 517.63. Después multiplico seno de 75, es mi segunda fórmula, seno del ángulo θ, el ángulo θ es 75, por mi fuerza, mi magnitud del vector. Mi magnitud del vector es 2000. Mi fuerza me da 1931 newtons. Ahora hacemos exactamente lo mismo en este truco 1, hack 1, hacemos exactamente lo mismo con el vector 2. Mi fuerza 2 es 2500 newtons. Entonces, coseno, mi fuerza en X dice que coseno del ángulo θ es 300 por mi fuerza resultante y mi magnitud del segundo vector, que es 2500. Mi vector me da un resultado de fuerza en X de 1250. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora mi fuerza en Y con seno. Seno de 300 por 2500, que es la magnitud del vector 2, me da un negativo. Eso va a ser muy importante. Hay que tomar en cuenta que los signos son importantes en esta suma de vectores. Menos 2165 newtons. Tomamos el valor del signo. Ahora, mi hack 2, automáticamente ya tengo mi f de x de mi fuerza 1, mi f de y de mi fuerza 1, mi f de x de mi fuerza 2, mi f de y de mi fuerza 2. Mi hack 2 sería hacer una tablita, por así decirlo en Excel, tabulo, fuerza en x, fuerza en y, fuerza 1, fuerza 2 y la sumatoria de ellos. Es decir, mi fuerza en 1 tengo 517, mi fuerza y en 1 tengo 1931. Ahora, mi fuerza 2, tengo fuerza en x 1250, mi fuerza en y tengo menos 2165. Hago una suma en esta columna y me da un valor de 1767. Fuerza en Y me da una suma de menos 234. Al momento de tener esto, son mis catetos de mi fuerza resultante. Como son mis catetos de mi fuerza resultante, me paso al hack 3 para obtener la hipotenusa de estos dos catetos. La hipotenusa va a ser mi fuerza resultante. Agarro el cuadrado del primer cateto,
agarro el cuadrado del segundo, aquí menos por menos se convierte en más, la suma de estos cuadrados, raíz cuadrada de todo eso me sale 1782. Ya tengo mi vector resultante de la suma de estas dos fuerzas. Mi hack 4, tengo tangente inversa, aquí tengo mi cuarta fórmula. Mi cuarta fórmula es tangente inversa de f de y entre f de x. Aquí tengo mi f de y, f de x de lo que obtuvimos en esta tabla tabulada. Ahora tengo menos 234 entre 1767, tangente inversa de eso, y obtengo un ángulo negativo de menos 7.4. Vamos a ver por qué me está dando negativo. En mi representación gráfica de fuerzas, mi primera fuerza tengo que en el primer cuadrante mi sentido es más, en el segundo cuadrante es menos, en mi tercer cuadrante es menos, en el cuarto cuadrante es más, menos. Tengo una representación así, con un vector 75 grados, fuerza de 2000 newtons. Mi segundo es fuerza 2, 2500, un ángulo de 300. Ahora, el vector resultante se grafica de la siguiente manera. Tengo una fuerza en X de 1767. Tengo una fuerza en Y negativa hacia abajo de 234. Desde el origen hasta la punta de mi fuerza en Y, mi fuerza resultante vale 1782, que fue la suma del cuadrado de raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las catetos. Mi ángulo lo obtuve de tangente inversa de f de y entre f de x de mi fuerza resultante. Me da menos 7.4 porque la apertura, si fuera positivo, la apertura fuera hacia arriba iniciando del cuadrante 1. Como es negativo, partimos de la misma eje horizontal, pero hacia abajo. ¿Tiene lógica? Claro que sí. Mi fuerza en Y es negativa. Mi fuerza en X es positiva. Muchas gracias. Estamos aquí a la orden. Seguiremos subiendo videos.